Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta tarde, de esta noche, lo tenemos ya en las pantallas. Construyendo tu futuro hoy, parte 3. Construyendo tu futuro hoy, parte 3. Mira, Dios tiene grandes cosas para lo que resta de enero y lo que resta del año. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo lo que Él tiene preparado no se cumple automáticamente. Nunca creas que una promesa de Dios o una palabra profética se va a cumplir solo porque te la dieron. Siempre requerirá de tu esfuerzo, siempre requerirá de tu fe, de tu amor. Dependerá de lo que tú hagas para que esa promesa se cumpla. Amén. Nunca se da automáticamente. Tienes que entender eso. Todo lo que haces hoy va a repercutir para mañana. Todo lo que te has equivocado en estos últimos días, vas a pagar las consecuencias en los próximos días, en los próximos meses. Es que Dios me castigó. No. Tú preparaste las cosas de tal manera que hiciste lo contrario a lo que la palabra de Dios decía, y las cosas no van a funcionar en los próximos meses. Necesitas hacer algo hoy para que la vida mañana sea exactamente como Dios te la promete en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser así. Entonces, te he estado hablando estas 2 semanas anteriores y hoy terminaremos hablándote precisamente de cómo es que Dios puede cumplir tu sueño, aquello que anhelas, aquello que esperas, esa meta que te propusiste. Todo tiene que ser principalmente con amor, principalmente. Pero déjame decirte que antes que Dios pueda cumplir su sueño en ti, antes de que puedas tener ese bebé en tus brazos, tendrás dolores de parto. Y serán intensos. Y serán muy dolorosos. Pero eso habla de que estás a punto de dar a luz lo que Dios te ha prometido. Amén. Así que vayamos a Génesis 39, verso 21 al 23. Tú sabes bien, nos quedamos como José fue enviado a la cárcel, preso, por parte de su amo el egipcio Potifar. Así que dice la palabra en el verso 21: pero Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mira, le levantaron falsos, lo acusaron, seguro lo azotaron, le perdonaron la vida y luego lo mandan preso. Tú provocaste que esa casa se hiciera muy rica, prosperara demasiado. Gracias a ti las cosas funcionaron mejor. Implementaste sistemas, implementaste estrategias para que la hacienda fuera mejor administrada, y a partir de que tú les enseñaste cómo la hacienda creció, la familia prosperó, les fue de maravilla. Ahora eran una de las familias más ricas de todo Egipto. Y sin embargo te levantan un falso. Aquellos por los que luchaste, aquellos que les enseñaste, aquellos que les diste tu amor, aquellos que no solamente trabajaste para ellos como empleados, sino que te entregaste como si realmente el negocio fuera tuyo. Y de repente te pagan dándote por la espalda y corriéndote por la puerta de atrás, empujándote, te sacaron a patadas. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuántos se sentirían muy alegres? ¿Cuántos se sentirían muy bien? ¿Verdad que no? Sin embargo, José decide algo: no voy a vivir por lo que estoy sintiendo, no voy a vivir por el pensamiento de no es justo lo que me hicieron, no voy a vivir por tanto que yo hice por ellos y mira cómo me pagan. Se levantó, o más bien lo levantaron, porque recuerda que lo llevaron a la cárcel
Y mientras iba en esa patrulla, déjame ponerlo un poco en perspectiva moderna, mientras iba en esa patrulla rumbo a la cárcel, va pensando: ¿por qué me está pasando esto? He hecho lo correcto, me levantaron un falso, incluso por obedecer a Dios. Y si lo hice por obedecer a Dios, quiere decir que esto a donde voy, Dios lo está dirigiendo. Dios está a punto de construir mi sueño. La esposa de Potifar no sabe que me acaba de dar una escalera para llegar rápidamente a donde Dios me quiere poner. Y empezó a alegrarse y empezó a contentarse. Dios tiene cuidado de mí. ¿Te das cuenta? Y por esa manera de ser y por esa manera de pensar, Dios le extendió, le hizo más grande la misericordia, la gracia. Cada vez que tú reaccionas de una manera positiva ante la adversidad, Dios extiende la gracia. Cada vez que tú alabas a Dios en medio de la dificultad, Dios extiende la gracia. Cada vez que tú sonríes y que eres alegre en medio de la situación difícil, Dios extiende la gracia. Amén. No dice: y se extendió el rencor de José y la amargura y el deseo de venganza, y decía: porque a mí siempre me pasa esto, yo ya no vuelvo a creer, no vuelvo a confiar, yo ya me voy a ir de creer en el Señor. No dijo nada así. Empezó a alegrarse. Y por lo mismo, dice la palabra, Yahvé estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia. Le dio gracia. Cada vez que tú reaccionas adorando a Dios con todo el corazón, Dios derrama más gracia sobre ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Y dice el verso 22: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Yahvé estaba con José, y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. Amén. Ahora yo te pregunto, te dije la semana pasada, si un esclavo puede prosperar, entonces cualquiera puede prosperar. Si una persona que no tiene derecho alguno puede prosperar, entonces cualquiera de los presentes puede prosperar. Amén. Cualquiera. Todos vamos a prosperar, siempre y cuando sigamos el ejemplo de José. Lo trataron mal otra vez, hizo lo correcto y lo tratan mal. Ahora, cuando Dios te da más gracia, también te da más autoridad, y eso habla de que también te da más responsabilidad. Amén. Así que Dios le dio gracia con el jefe de la cárcel y le entregó el cuidado de todos los presos. Así que él no escapa de la cárcel, sino aprovecha la oportunidad. Él sabe que Dios está detrás de él. Él sabe que Dios está a cargo de él. Quienes huyen de sus sueños, quienes huyen de sus retos, frustran sus sueños. Cada vez que hay un problema y tú dices: no se vale, yo ya me voy de esta iglesia, no aprecian mi don y yo mejor me voy porque aquí me trataron mal. El Señor entonces dice: entonces tu sueño va a tardar más. ¿Por qué? Porque todo lo que te está sucediendo, Dios lo ha permitido para convertirte en la persona que necesitas ser para poder administrar tu sueño. Si Dios nada más te diera lo que estás soñando, lo que estás esperando en tus manos, lo perderías. Pero Dios te está haciendo demasiado fuerte, demasiado sabio, te requiere demasiado inteligente, y por eso tienes que pasar por ciertas dificultades para que al final puedas valorar, puedas sacar adelante lo que Él te va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Así que José está dando fruto en la casa de Potifar y le pagan mal. Ahora viene a la cárcel, pero sigue dando fruto. Él no agarró y dijo: no, ya me voy a quedar sentado nada más, no quiero tener problemas, no me gustan los problemas, solo estaré sentado en la iglesia, no platicaré, no formaré parte de ningún ministerio, porque ya no quiero problemas en ninguna iglesia. Él pudo haber reaccionado igual, pero dijo: no, yo soy una persona diferente. Amén. Así que dijimos también, antes de señorear en la abundancia, hay que señorear en la escasez. Si tan solo yo hubiera estudiado esto, si yo hubiera continuado trabajando, si yo hubiera continuado haciendo lo otro, si mis padres hubieran sido diferentes. Cada vez que una persona habla así, está diciendo que no sirve de nada tener a Dios, porque aunque tiene a Dios, por lo que le sucedió, no va a salir adelante. ¿De qué me sirve un Dios que prospere si el problema está en lo que yo no estudié?
Así que ni Dios es tan poderoso para sacarme adelante. Todopoderosos los estudios que me hubieran dado un mejor trabajo. Quiero que veas esto. Cada vez que tú dices, es que si yo trabajara en aquella empresa, entonces a mí otro gallo me cantaría, como decimos en México. Estás diciendo que Dios no es tan poderoso y que no es tan importante. Esa empresa es la todopoderosa. Esa sí te sacaría adelante. Necesitas confiar en Dios. Necesitas creer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú no necesitas una oportunidad. ¿Cuántos han pensado, si me dieran la oportunidad de trabajar allá, yo la aprovechaba? ¿Alguna vez has pensado eso? Ok. Quítate esa idea de la cabeza, porque no se trata de oportunidades. Se trata de identidad. La vida te da de acuerdo a lo que tú eres. Este mundo fue diseñado, Dios lo creó de tal forma que la vida te entregue de acuerdo a lo que tú eres. Si tú eres un esclavo, entonces te dará vida de esclavo. Si eres un preso, te dará vida de preso. Pero si eres un príncipe, también te dará vida de príncipe. Contábamos en la mañana. Imagínate, José está vestido de esclavo igual que los demás, pero la diferencia es que él está bien planchadito, bien limpiecito, impecable. Los esclavos hablan groserías y hablan lo que quieren, y está bien, son esclavos. Pero a pesar de que José también es esclavo, se sigue comportando como príncipe y su vocabulario es diferente. Entonces todo se está preparando para sacarlo de ahí. La vida dice, me equivoqué, este no pertenece aquí. Mientras todos llegaban a comer con la mano y se embarraban todos, José, cuando se sienta a comer, saca sus cubiertos y empieza a comer. ¿Sí? Todo se está comportando como un príncipe. La vida dice, no, este no es de aquí, este no pertenece aquí, este tiene que ir a otro lugar. Y la vida misma está diseñada, Dios la creó con reglas espirituales para que te saquen de ahí y te pongan en otro nivel. Cuando alguien te diga, hermano, no se escribe así, se escribe con ese, no te enojes. Al contrario, hermano, gracias, soy un príncipe, tengo que escribir muy bien. No se pronuncia Aigan, hermano, se pronuncia Ayan. La palabra Aigan no existe, es haya. ¿Sí? Pues quién sabe si fulano de tal lo haya hecho. Esa palabra no existe, es haya, que lo haya hecho. ¿Sí? Ay, pero me entendió o no. No te enojes. Si te sigues comportando como esclavo, si sigues pronunciando mal las palabras, de ahí no vas a salir. Tienes que decir gracias, hermano. Le prometo que a partir de hoy será allá donde quiera que yo hable. Amén. Y entonces la vida se va dando cuenta, él no es así. Él no debe de estar entre los esclavos. Y la vida te va a mover, a veces a un lugar peor de donde estás. Pero aún cuando te pone preso, la vida sigue diciendo, bueno, ya lo saqué de allá, ahora ¿cómo lo saco de aquí? Dios diseñó que todo funcione de acuerdo a la identidad que tienes, no de acuerdo a lo que haces. ¿Cuántos justos hay aquí? A ver, levanten la mano. A ver, levanta tu mano si eres justo. Y los demás no son justos, hermanos. Cristo llevó todos tus pecados, todos, de tal manera que hoy no tienes ni uno. Así que tú eres un justo. Compórtate como tal. Y la palabra tiene muchas bendiciones para los justos, de tal forma que tú podrías leerlos y decir, Padre, esta promesa es para mí, yo soy un justo también. Y entonces la vida dice, sí es cierto, Él es un justo. Y se comporta como tal, habla como tal, vive de esa forma. No cabe duda, tengo que sacarlo de esa empresa donde es un simple obrero. Amén. Mira, tengo un amigo que empezó trabajando allí en la empresa más grande de esta ciudad. Era un simple obrero. Se dedicaba a algo de mecánica dentro de la empresa, no sé exactamente qué. Pero un día faltó un muchacho que traía un montacargas.
Y le dijeron: oye, es muy tu amigo, yo creo que tú has de saber cómo funciona. Y él dijo: pues me ha enseñado muy poquito. Y dice: ¿por qué no vas y nos echas la mano? Y él fue y les echó la mano. Al siguiente día tampoco regresó, y no regresó, y tuvieron que despedirlo. ¿Y quién crees que se quedó con el puesto? Ese hermano que había aprendido un poquito más de lo que le tocaba aprender. Él pudo haber dicho: yo soy mecánico, a mí no me traigan con esas cosas. Pero el operador del montacargas ganaba 50% más del sueldo que percibía este amigo. Una vez ahí faltó luego una persona en la grúa. Lo despidieron, no sé por qué razón, una falta cometió. Y entonces él tomó la grúa. Le dijeron: no ha de haber mucha diferencia, si puedes manejar esto, podrás manejar esto otro también. Y entonces él lo intentó y empezó a manejar, y pudo manejar la grúa. El salario se dobló, es decir, 2 veces más lo que ganaba. Y entonces duró unos años ahí y se desocupó. Ahora que ampliaron el puerto, se requirieron operadores de grúa, pero ahora para los contenedores, para poder sacarlos de los barcos y meterlos a los barcos. Y ese era como 3 o 4 veces más el salario que él estaba percibiendo. Y entonces también lo tomó. Eso es cuando una persona se atreve a aprender algo más de lo que ya sabe. Cuando una persona dice: ay, ¿para qué? ¿Me entendiste, no? De repente, pregúntenle a mi hermano Aldo, me deja aquí su lista de cantos, que por cierto hoy no la revisé. Y le digo: ¿aquí qué dice? Y me dice: día feliz. Le digo: no dice día feliz, le falta un acento. Y ya: oh, sí. Nunca me ha dicho que no le diga nada, pero en la medida en que él siga creciendo, Dios lo va a sacar de ahí, lo va a poner en un lugar mucho más alto. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea sobre mi hermano y su familia, en el nombre de Jesús. Pastor, ¿quién se va a dar cuenta si yo hablo mejor o no hablo mejor? Dios. José se está comportando como príncipe, como administrador. Suena la campana de salida de los esclavos y todos agarran y dejan el trabajo. Y le dicen: ¿no te vas, José? No he terminado, no puedo dejar a la mitad del trabajo. Una vez que lo termine saldré. ¿Y eso como en cuánto tiempo será? Aproximadamente en 2 o 3 horas más. Pastor, pero eso no se lo van a pagar. Dios sí. Dios dice: mi hijo no debe de estar ahí, es un príncipe. Pero si tú eres de los que te dicen: oye, ¿nos puedes apoyar acá? Deja eso, a mí no me contrataron para eso. Sí, y si me dices algo, le voy a hablar al sindicato. Nunca dejarás de ser empleado. Ahí te vas a quedar para siempre. Y solo mientras te encuentran una razón para correrte. Pero cuando creces, entonces solamente sales del lugar donde estás para ascender, y para ascender, y para ascender. Amén. Y Dios te necesita que tengas más, que llegues más alto. No solo por la economía, eres de más influencia. ¿Cuántos saben eso? Un hermano que era el intendente de una empresa, un día quiso juntar a sus compañeros para hablarles de Cristo. Y les dijo: compañeros, ¿podríamos reunirnos después del almuerzo unos 5 minutos antes de que termine la hora para platicarles acerca de mi fe? Y nadie le hizo caso. Entonces llegó el dueño de la empresa y les dijo: por favor, todos se me van a la sala de juntas, dejen lo que están haciendo. Y todos fueron para allá. Y entonces les dijo: los junté aquí para decirles que he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, y para decirles que gracias a Él soy lo que soy y tengo lo que tengo. Y empezó a predicarles, y la gente entonces le empezó a hacer caso. ¿Por qué al otro hermano no le hicieron caso si también tenía fe y también quería predicar la palabra? Porque no había crecido demasiado, porque no tenía tanta influencia. Entre más lejos llegues, más influencia tienes. Amén. Debes de entender eso en el nombre de Jesús. Así que José está actuando de esa manera. José no deja de ser príncipe a donde quiera que va. Se comporta bien. Los esclavos en ese tiempo no tenían sandalias. Él traía unas remendadas, pero bien remendaditas, bien boleaditas, de tal manera que se distinguía entre los demás. Amén. Tenemos que ver eso. En la manera en que tú empiezas a verte fuera del lugar donde te encuentras, es cuando Dios te va a sacar de ahí. Mientras te estés diciendo: ay, al cabo somos pobres,
Ay, que se vaya así. Somos pobres y ¿qué tiene de malo? Ser pobre no es vergonzoso, vergonzoso es robar. ¿Has oído esa frase? Así que se vaya así. No, vístelo lo mejor que puedas. A tus hijos trátalos lo mejor que puedas. Háblales, corrígeles su manera de hablar, que hablen correctamente, que se comporten como príncipes. Enséñale a usar los cubiertos. Les platicaba en la mañana, tu servidor, un día por parte del Instituto Federal Electoral, cuando trabajamos ahí, nos mandaron a un restaurante. Hubo un curso y dijeron váyanse a comer a tal restaurante, muy lujoso, y tenía cubiertos de este lado, cubiertos de este lado y cubiertos arriba. Y cuando llegamos, otra persona y se sentó enfrente de mí y yo me senté, yo estaba esperando a ver qué agarraba él primero para saber con qué empezaba, pero él nomás se me quedó viendo y me dice, ¿tú tampoco sabes? Le digo, no, yo tampoco sé. Y entonces vamos a esperar a los demás. Y se fueron sentando, pero los demás se fueron sentando y se nos quedaban viendo y todos nos veíamos a ver quién era el primero. Hasta que una persona casi que llegó al final, se le notaba algo diferente. La verdad es que su manera de vestir, su manera de conducirse, se le notaba que la persona había tenido o había crecido en un nivel social diferente al nuestro. Y entonces él llegó, se sentó y entonces vimos que agarró un adorno ahí con la servilleta y se lo puso en la pierna y todos también nos lo pusimos en la pierna. Y luego vimos que agarró un tenedor pequeñito, ¿sí? Y comió algo por ahí. Y entonces nosotros también agarramos y hicimos lo mismo. Y luego de este lado agarró otro y para comer otro tipo de alimento. Y todo lo que él hacía lo estábamos haciendo nosotros. Si tú me preguntas, pastor, ahora ya sabe, pues si aquel que hizo eso sabía, entonces sí sé. Pero si aquel también nomás le hizo a donde él creyó, entonces no sé nada. Pero lo que quiero decirte es esto: todos esos asuntos son importantes, son muy importantes. Que aprenda a conducirse, que aprenda a no hablar con su boca llena, amén. Que aprenda a respetar, que nunca diga grosería. No le permitas hablar malas palabras, conviértelo en un príncipe. ¿Cuántos dicen amén? Jacob había hecho muy buen trabajo con José, lo vistió muy bien, ¿sí? Mientras todos los esclavos iban ahí con los pelos parados a trabajar, José salía bien peinadito, ¿sí? Su cremita en sus brazos, su carita, y vámonos a trabajar. Bendito sea Dios, amén. Ahora mira, por favor vayamos al verso 1 del capítulo 40. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Verso 2: y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Pon atención al verso 6. Vino a ellos José por la mañana, ¿y qué hizo? Los miró, y he aquí que estaban tristes. O sea, les puso atención. Imagínate, yo me imagino llegando: miren los que les traje, chilaquiles, bien sabroso, estilo mexicano, bien picosos. Sobre todo para ti, pero que quién sabe cómo has de vivir. Pero bueno, empezó a decirle: aquí están. Y empezó y dije: mira, aparte traen huevito y aparte su jugo de naranja y su café y sus... Pues ¿qué traen? ¿Por qué están tan tristes? Quiero que veas que José tiene una mentalidad de alegría, de paz, de que todo está bajo control. No llegó y dijo: a mí qué me interesa que estén tristes, bastantes problemas tengo yo para andarme metiendo en problemas ajenos. ¿Alguna vez has hablado así? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Yo alguna vez lo dije. Mala palabra, mala frase. Dios te pone a personas con problemas para sacarte a ti de los tuyos. Mientras no ayudes a nadie a salir de su problema, tú jamás saldrás del tuyo. ¿Sí? Bastantes problemas tengo yo,
que mejor los voy a ayudar para que Dios me ayude a salir de los míos, en el nombre de Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Acuérdate, Abraham, Dios mandó a Abraham a orar por las esposas del rey de Egipto porque eran estériles. Ve para que tengan hijos. Y Abraham había pensado, pues si la mía es estéril, ¿cómo voy a ir a orar por aquellas que son estériles? El rey de Egipto me va a decir, ¿y tu esposa ya tiene hijos? No. ¿Y a qué vienes a orar por la mía? Y entonces fue, oró, tuvieron hijos. Y entonces en el capítulo siguiente de Génesis tú ves a Abraham que su esposa queda embarazada. Dios te manda siempre a orar por alguien para encargarse de tus asuntos. Amén. Acuérdate de eso. La Biblia dice que Job oró por sus amigos y Dios quitó toda angustia de Job. Ah, caray, ¿quién oró por los amigos? Si tuviéramos una cámara, tú y yo, para grabar el momento, estuviéramos grabando a los amigos. Job orando por los amigos y diciendo, seguramente Dios va a hacer algo por los amigos. Pero la Biblia dice que no. Cuando acabó de orar por los amigos, Dios quitó de Job toda carga, toda angustia. Dios te manda gente con problemas para que tú los ayudes y Dios te saque a ti de los tuyos. Amén, ¿alguien está comprendiendo? Entonces, José sabe lo que está sucediendo. José los ve tristes y dice en el verso 7, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Oigan, ¿qué tienen? No se ven bien. Siempre amanecen cantando, contando chistes y ahora están muy serios. Verso 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. No dijo, no, pues yo soy pésimo para contar sueños. Yo una vez soñé que yo iba a ser una persona muy importante y mírenme, esclavo y preso. O sea que la manera en que interpreté mis sueños no valen, no sirven. Soy pésimo para contar sueños. No dijo eso, dijo, de Dios son las interpretaciones, cuéntenmelo. Soy buenísimo para interpretar sueños. Fíjense que tuve uno donde Dios decía que yo iba a ser una persona muy importante. Imagínate, el copero y el pelador se han de haber volteado a ver y hubiera dicho, no, pues es malo para interpretar sueños, está de esclavo y preso. Pero sin embargo, le contaron su sueño. Ahora, decimos que es un qué, son dos servidores del rey, un qué y un, es símbolo del nuevo pacto. El copero representa el vino, el panadero representa el pan. José está en el Antiguo Testamento y sin embargo pertenece al nuevo pacto. Amén. ¿Qué es lo que necesitas para que tus sueños se cumplan? Tener pacto con Dios, primero que nada, y vivir de acuerdo al pacto, servir al pacto. ¿Te das cuenta? No solamente era el esclavo, el preso, sino que era el criado de estas dos personas. Él era el que los atendía, a él se los encargaron. Quiere decir que tienes que estar sirviendo, atendiendo al pacto, atendiendo a las promesas, atendiendo a los mandamientos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Atiende al pacto, atiéndelos. Para que tu sueño se cumpla, tienes que atender al pacto. ¿Vamos bien? Sí, espero sí que me esté dando a explicar bien, que me esté dando a entender perfectamente. Así que cada vez que tú atiendes al pacto de Dios, atiendes a las promesas, estás facilitándole a Dios cumplirte tus sueños. Amén. No puede funcionar de otra manera. Primero Dios te va a llevar a administrar casas, después te va a llevar a administrar cárceles, negocios, antes de que administres reino. Así que también debes de entender algo. Toda la gente que Dios permite que te rodea con un propósito. Dios los acercó a ti para llevarte a una mejor posición. Cada persona que tiene una relación con Dios es una persona que te va a ayudar en algo. Déjame explicártelo. Si David no conoce a Samuel, David nunca hubiera llegado a ser rey. Pero Samuel era la persona que lo conectó con su destino. Cada persona que conoces te va a conectar con tu destino, te va a llevar a lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Incluso aquellas personas que no son buenas personas,
Ejemplo, ¿te acuerdas de Saúl? Y Saúl tenía un mal espíritu que lo atormentaba, y entonces mandaron traer ¿a quién? Qué casualidad que hayan mandado traer a David, ¿verdad? Y era un mal líder, un mal pastor, vamos a decirlo así. Pero Dios lo mantuvo ahí. ¿Por qué Dios lo manda con un mal líder? Porque no es tanto que Dios quiera que esté bajo la autoridad de un mal líder, sino que Dios dice: mira, David, te voy a mandar al palacio no para que te esté maltratando Saúl, sino para que vayas aprendiendo cómo funciona el gobierno de Israel, para que veas cómo funciona todo, cada una de las áreas de la corte. ¿Vamos entendiendo? Entonces, a veces Dios te pone gente cerca que no es buena persona, pero no te enojes, no te quejes. Esa mala persona te va a llevar también a un lugar en tu reino, en el reino de Dios, perdón, que va a hacer que se cumpla lo que Dios te ha prometido. Vamos bien, hermanos. Ahora, mira, déjame hablarte primero del copero. Génesis 40, verso 9 al 13. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Este pacto, el copero representa el vino, la sangre de Jesús, la sangre que te limpia. Para que Dios pueda cumplir con tus sueños, ¿qué necesitas hacer? Mantenerte, ¿qué? Limpio delante de Él. Amén. Ahora, Dios mantiene limpio a José, a pesar de todo lo que le están haciendo, a pesar de todas las presiones que está sufriendo. Se mantiene limpio, no tiene rencor, no tiene amargura, no tiene deseos de venganza. Sí, cuando te mantienes limpio, mantienes tu puesto dentro del reino, a pesar de que estés un breve momento en la cárcel. Cada vez que te desanimas, cada vez que te desilusionas, solamente vas a fracasar una y otra vez. Amén. Ahora mira, por favor, vayamos al verso 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. ¿Te acuerdas que en la parábola del sembrador dice que parte de la semilla cayó junto al camino? ¿Y qué le pasó a esa semilla? ¿Alguien recuerda? Vinieron las aves del cielo, ¿y qué? Y la comieron. Estos son aquellos hermanos que tienen muchos sueños. Un día vamos a tener una casa más bonita. Un día yo sé que el Señor nos va a sacar de la enfermedad completamente. Un día, y se la viven anhelando, soñando. Pero luego de repente, cuando ven las circunstancias, dicen: no, pues ¿de dónde? No, nosotros no podemos, somos pobres. Así que yo te dije, la vida te da de acuerdo a lo que tú eres. Si tú estás diciendo que eres un pobre, entonces la vida te va a decir: oh, vives en más o menos, te voy a llevar a vivir peor porque tú estás diciendo quién eres. Entonces irás a vivir peor. Pero si tú sigues diciendo: soy un príncipe delante de Dios, hijo del Rey de Reyes, entonces la vida dice: entonces tú necesitas un palacio. Los príncipes tienen palacios. Amén. Tienes que cambiar tu manera de pensar, de verte a ti mismo, de verte a ti misma. Cada vez que una mujer se mira al espejo y se siente mal de lo que ve, y se queja y dice: mira nomás, no me gusto, qué fea estoy, entonces también la vida te empieza a afectar. De verdad, en vez de mejorar, tu cuerpo empieza a reaccionar y se empieza a poner peor. Soy una mujer horrible, y entonces salen manchas, entonces salen granos, porque tú lo estás diciendo, ¿sí? De acuerdo a lo que eres, Dios siempre te va a dar. Dios solo puede darte lo que tú
esperas. Amén. Pero sin embargo, mira, tú te miras en el espejo y dices, pues no está mal. ¿Sabes qué dijo David? Señor, me miro y no puedo evitar declarar cuán maravillosas son tus obras. Eso decía David. Y la Biblia dice que David era de hermoso parecer. Amén. Entonces necesitas mirarte y decir, gloria a Dios. Piernas flacas pero buenas, nunca se han quebrado. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Amén. Tantita grasa, pero en el frío necesito menos suéter. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que Faraón mandó decir a las parteras que mataran a los niños, o que no ayudaran a dar a luz a las mujeres hebreas cuando éstas iban a tener niños. Y entonces ellas dijeron, es que las mujeres hebreas son robustas. No dijeron, qué cuerpazo tienen las mujeres hebreas, ¿va? Dijeron, son robustas, son muy fuertes, pueden soportar muy bien los partos. Así que cuando vayas al espejo, te lo dije una vez, mírate y di, ¿y qué? Soy hebrea espiritual. Robusta, ¿qué tiene? Fuerte en el nombre de Jesús, amén. Es en serio. Yo sé que te lo estoy diciendo un poco a broma para que lo puedas captar mejor. Pero cuando tú estás contento con lo que eres, entonces esa satisfacción contigo mismo se proyecta. Y entonces la vida misma te empieza a dar un mejor físico. De repente los granos se van. Ni entendiste por qué. De repente las manchas se quitan. Sigues comiendo lo mismo, pero empezaste a bajar de peso. Amén. Debes de entender eso. Habla de una manera que la palabra pueda seguir a eso. En el nombre de Jesús. Nunca estés diciendo, es que si yo fuera así, es que si yo estuviera así, es que si no, hombre, entonces yo sí. No es verdad. ¿A cuántos de ustedes como son encontraron quien les gustara? Amén. Es más, si somos estrictos, encontraste más de uno que le gustara como eras. ¿Cierto o no? Es verdad. Así que, hermano, hermana, siéntete bien en el nombre de Jesús. No dejes que el enemigo te robe. Las aves del cielo son demonios que te roban lo que Dios tiene planeado para ti con pensamientos. Yo nunca lo podré hacer. No tengo estudios, no puedo tener un buen trabajo. No, es que yo necesito irme al otro lado porque allá sí ganaría mucho. Créemelo, vas a ir al otro lado a ser el empleado de siempre. De siempre. Cuando Dios te puede prosperar aquí. Y puedo probarlo, pregúntale a mi hermano Gresel. Gana más aquí que lo que ganaba de aquel lado. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. No estoy diciendo que sea perfecto para que nadie diga, lo pone de ejemplo y mira cómo es. Seguro que tiene sus fallas, pero ese es asunto entre él y Dios. Pero lo que te estoy diciendo es, cuando buscas con el corazón agradar, aunque a veces falles sin querer, mi Señor te bendice. Amén. Dios es Dios en esta ciudad igual de lo que es Dios de aquel lado de la frontera. Y Dios te puede prosperar aquí igual o más que de aquel lado de la frontera. Allá tienes que trabajar 18 horas al día para que más o menos, o sea, todo lo que trabajas, sí es cierto, ganas muy bien y vives muy bien, pero ¿cómo trabajas? Y de este lado, a lo mejor no vivimos con los lujos de aquel lado, pero vivimos tranquilos y en paz. ¿Cuántos dicen amén? Muy en paz, bendito sea Dios. Y si tienes confianza en Dios, sin tanto trabajo, amén, Él es el que te sustenta. Entiende esto. José lo entendía. No importa que esté de preso, aún así dice, el Señor lo prosperaba. No importa que me digan aquí que soy lo último, el Señor me sigue prosperando. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Amén. Para mis hermanos que están fuera también y están planeando emigrar de la ciudad donde están porque piensan que en otro lugar les va a ir mejor, hermano, solamente haz del Señor tu corazón, haz del Señor el rey de tu corazón y todas las cosas empezarán a mejorar. En el nombre de Jesús. Ten en cuenta eso. Cada vez que tú piensas de otra manera, estás diciendo, es que mi Dios, el Dios de acá no es tan todopoderoso como el Dios de los güeros. Sí, el Dios de los güeros es más poderoso. Amén, no puede ser. El Dios de los cristianos de aquel lado es el Dios de los cristianos de este lado. Y quiere darles una muy buena vida a los de aquel lado.
y a los de este lado. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente cuando digo de aquel lado estoy hablando de Estados Unidos. Así que mira, entonces respondió José y dijo, me recordé ahorita, tengo un primo que fue a Estados Unidos a trabajar y regresó como a los 3 meses. Bueno, se fue allá para tener una mejor vida. Y cuando regresó le dije, ¿por qué te regresaste tan pronto? No, dices que allá para poder vivir bien hay que trabajar. Entonces dice, por eso me regresé. ¿Sí? Nada más para que lo tengas en cuenta. Verso 18. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Cada vez que tú dejas que un pensamiento de yo no puedo, yo no tengo, yo no estudié, yo no trabajo allá, cada vez que tú permites eso, primero las aves del cielo empiezan a robarte los sueños. Se empezaron a comer sobre la cabeza y después empezaron a comer la carne del panadero. Primero te robarán tus sueños y después te harán sufrir en tu carne escasez, enfermedad, dolor, tristeza, angustia. Ten cuidado con lo que piensas. Ahora, en el reino de Dios también el panadero nos enseña esto, hermano. El sueño del copero, el copero servía ¿a quién? Al faraón. Y en el sueño del panadero, el panadero servía ¿a quién? A nadie, a él solito. Había manjares, había pasteles riquísimos, dice él, pero nadie los comía. Son los dones que no utilizas para el cuerpo de Cristo. Es ese dinero que de repente te sobró y en el desayunador lo están ocupando, pero te lo dejas para ti. Cuando no apoyas el sueño de alguien más, cuando no ves por otra la necesidad de otra persona más, entonces tu sueño se va a frustrar. El copero soñó que servía a alguien, el panadero soñó que no servía a nadie, y entonces su sueño se frustró, se canceló. Si su sueño se cumple, ¿a quién va a servir tu sueño? Yo no sé por qué, pero cada vez que alguien me dice, cuando abrimos una célula nueva en una casa, me dice, pastor, le dije al Señor, Señor, dame una casa, una muy bonita, grande, Señor, para que ahí podamos abrir una célula, para que ahí prediquemos tu palabra. Y pastor, ya tengo la casa, por favor, abramos una célula en mi casa. Y no pasa mucho tiempo para que esto suceda. De verdad. ¿Por qué? Porque su sueño es para bendecir a alguien más. Alguien más también me dijo, pastor, ya le pusimos una recámara extra a la casa para que cuando vengan visitas a la iglesia, yo tengo un cuarto donde hospedarlos. ¿Te das cuenta? El sueño ayuda a alguien más, bendice a alguien más. Si tu sueño se cumple, ¿para quién será de bendición? Para mí. Por eso no se ha cumplido. Por eso las cosas no avanzan, por eso las cosas no suceden. Sí, ahora, déjame hablarte más del copero. El copero, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, mira. Dice la palabra que el sueño del copero era 3 sarmientos de uvas, es decir, 3 plantas, o más bien una planta que tenía 3 sarmientos de uvas, ¿sí? Y las uvas le salió flor y maduraron. Y dice, y yo tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón directamente. Y el Faraón tomaba la copa y se la daba a Faraón, y Faraón tomaba la copa donde yo había exprimido las uvas. Este sueño es un sueño para José, no es un sueño para el copero. José lo entiende muy bien. José entiende el sueño del copero, que consiste en lo siguiente. Lo que Dios le está diciendo a través del sueño del copero es: José, tú eres esa planta. Te quitaron de un lugar y te plantaron en otro lugar, pero a pesar de esto diste fruto, creciste, te salió flor, diste fruto. Y cada vez que salió fruto de ti, entonces te aplastaron y salió jugo de ti, y lo bebió el rey, y para el rey era jugo agradable.
¿A qué se refería todo esto? Estuviste con tu padre Jacob, ahí diste fruto y te vendieron como esclavo. Fuiste con Potifar, ahí les ayudaste a prosperar, diste fruto y te volvieron a aplastar. Viniste a ser preso, diste fruto en la cárcel, y ahora, a pesar de que estás interpretándole el sueño al copero, el copero se va a olvidar de ti, te va a volver a aplastar. Pero ¿sabes qué pasa cada vez que te aplastan, José? Sale jugo de ti, sale vino de ti, y lo que sale de ti cae directamente en la copa del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, y él la prueba, y él dice: delicioso, no se amargó. Lo presionaron, le hicieron daño, hablaron mal de él, lo ofendieron, lo persiguieron, y a pesar de eso no se amargó. Amén. José, tu sueño se va a cumplir, porque a pesar de tantas veces que has sido aplastado, no te amargaste, no te echaste a perder. ¿Alguien está comprendiendo lo que el Señor nos está enseñando? Amén. Eso es lo que Dios le está enseñando. ¿Cuántas veces te han aplastado? La gente a la que le hiciste bien fue la que te dio por la espalda. Lo mismo que a José. Y el sueño del copero es también tu propia vida. A pesar de las circunstancias diste fruto. A pesar de cómo te trataron, hablaste bien, fuiste bendición para los demás. Pero de todas maneras te aplastaron. ¿Qué fue lo que pasó en el último problema? ¿Te enojaste? ¿Te amargaste? ¿Te ofendiste? Imagínate, te aplastaron y el jugo que salió de ti fue agrio. Y entonces se lo dieron al rey. El Rey de Reyes lo bebió, y seguramente habrá hecho algo como esto. Lo bebió y teniéndolo en la boca dijo: se agrió, se amargó, dejó que se echara a perder lo que yo esperaba que él diera fruto. Esta vid no sirve, no me ayuda en nada, no es algo que yo pueda beber. ¿O tú crees que la última vez que tuviste esa presión, ese problema, seguramente Dios probó y dijo: wow, qué dulce, qué agradable? Y seguramente hasta lo habrá olido: hasta qué bien huele, este es buen vino. Solo el vino corriente se echa a perder. La vez que te trataron mal, la vez que fueron injustos contigo, esa ocasión en que te levantaron falsos, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo trataste a las personas? ¿Te amargaste? Pastor, ¿por qué no se cumple mi sueño? Porque antes de que se cumpla tu sueño, el Rey de Reyes necesita probar qué es lo que está saliendo de ti, qué es lo que fluye desde tu corazón. ¿Qué tipo de jugo produces? Ya sabes que te dejo en silencio para que lo medites y para que tú digas: Señor, perdóname, yo sí eché a perder el jugo que salía de mi corazón, lo amargué, lo agrié. Señor, se echó a perder, lo eché a perder. ¿Cómo te fue? Cada uno de nosotros debería de responder eso en su corazón. Y una vez que el jugo está dulce, el Señor dice: vayamos por el sueño de mi hijo, vayamos por el sueño de mi hija. Es dulce, ahora sí puede dar buen fruto, ahora sí va a servirme mejor. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Amén. Tú eres esas uvas, tú eres lo que das fruto, y de lo que sale de ti, la Biblia dice que tú eres como un vaso de barro, y tu contenido depende de ti. ¿Se amarga o permanece dulce? No importa, puedes llorar cuando alguien te hace daño y decir: me dolió. Sí, la verdad, me lastimó, limpiar las lágrimas, pero aún aunque me duele, bendícelo, Señor. Prospérale, Padre, no le tomes en cuenta lo que me hizo. Cada vez que me lo encuentre lo abrazaré, le bendeciré en cada momento. Padre, no me voy a amargar, no me voy a echar a perder. Que cuando estés en medio de la prueba, que cuando la prueba termine, entonces tú puedes decirle: Señor, no me amargué, no me eché a perder, permanecí dulce, permanecí agradable delante de ti, porque sabía que después de esta prueba tú vendrías a probar de lo que hay en mi corazón. Amén. Debes de saber eso. Te recuerdo también, lo vimos hace poco,
Cuando la palabra de Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te lo he dicho varias veces, quiero recordártelo una vez más. Cada día, cada noche, Jesús viene a cenar contigo todos los días para recoger el fruto del día: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todos los días hace eso el Señor Jesús. Por eso dice: entraré y cenaré. No dice almorzaré, comeré. No dice desayunaré, dice que y cenaré. Es decir, Él vendrá al final del día y cenaré con Él. Es decir, de lo que Él me ofrezca, de lo que Él haya tenido en el día. Y también Él cenará de lo que yo le traigo. Cada día Dios te trae algo más, cuando lo que prueba de tu corazón es algo agradable. La Biblia dice en Romanos: no puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. ¿A qué se refiere? A que también puede ser lo contrario. El Señor, desde que llega a la puerta, alcanza a oler qué se produjo dentro de la casa, qué se cocinó dentro de la casa. Por cierto, ¿tú no eres acaso también una casa? Y toca la puerta. Si es que huele bien, dice: ah, paciencia, benignidad, mansedumbre. Pero también huele cuando algo no está bien: rencor, venganza, contienda. Yo no puedo probar esto. Y en el reino espiritual, si el Señor Jesús no puede entrar, entonces vendrán demonios a preparar mesa también, y cenarán contigo y tú con ellos. Ellos tomarán de tu rencor, de tu angustia, de tu dolor, de tu tristeza, y luego te dejarán más resentimiento, más amargura, y tu postrer estado viene a ser peor que el anterior. Por eso la palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, porque va a venir el Señor. Y si estás enojado, Él no puede participar. Y si Él no participa, ¿quién vendrá a participar? Demonios. ¿Alguien está comprendiendo todo esto? Es muy importante. Por eso es que cuando se empiece a poner el sol, corre con tu familia y digan: oigan, se está metiendo el sol. Si yo fallé, perdónenme. No tarde en venir el Señor a cenar, a probar de lo que yo tengo y de lo que Él he preparado a lo largo del día. Y quiero que Él sea el que se presente. Alguien debería estar comprendiendo. Alguien debería decir: gloria a Dios. Amén. Dios le está diciendo a José: José, cada vez que te aplastaron era yo sacando jugo de ti. Cada vez que te hicieron daños era yo permitiéndolo para poder producir lo que tanto deseo de tu corazón. Estás listo para que te cumpla el sueño, José. Ahora puedo hacer cosas grandes contigo, José. El problema es que tú solamente ves problemas. El problema es que la gente está tan concentrada en lo malo que no puede ver lo bueno que Dios está haciendo. No mandó a José a la cárcel donde están todos los delincuentes, lo mandó a la cárcel donde estaban los presos del rey. Amén. Es decir, en donde Dios mete a la gente para enseñarle algunos secretos. ¿Son los presos de quién? Del rey. Amén. No estás con los vulgares, no estás con aquellos que no les importa el Señor. Estás con los presos del rey. Ahora, estás a veces tan concentrado en la cárcel, tan concentrado en lo que te está pasando, que no entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Mira, te voy a adelantar algo. Aquí entre nos, no le vayas a decir a nadie, que no salga de la iglesia. En los próximos días es muy probable que nos quedemos sin casa. Y podemos decir: no, pues Dios, ¿dónde está? ¿Por qué permites esto? O podemos decir: yo creo que el Señor nos está preparando casa. ¿Te acuerdas cuando el Señor abrió el Mar Rojo? Y entonces los hebreos estuvieron ahí, los israelitas, y vieron: wow, cómo se abrió el mar. Dios es todopoderoso. Y entonces Moisés le dijo: pues aváncenle. Ah, no, hombre, ¿qué tal si se cae el agua? No. Y dijo el Señor: ah, no le vas a cruzar. A ver, suéltame a los egipcios para que los correten. Y dijeron: no, pues sí, córrele. Y ahora sí cruzaron. Si los egipcios no vienen atrás de los israelitas no cruzan.
Dios usó al ejército egipcio para, órale, córranle por en medio. Sí. A veces Dios tiene que usar al enemigo para que le corras, para llevarte al lugar donde Él quiere. No todo lo malo que te sucede es malo. Es el plan de Dios. Y dice, lo tuve que hacer así porque si no, no le echas ganas para lo tuyo. Lo tuve que hacer de esta manera porque si no, ¿cuándo lo vas a obtener? ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Bendito sea Dios. Amén. No todo lo malo que está sucediendo es malo. Al contrario, dile, Señor, tienes un plan. Ya te conozco. Tú te las gastas de una manera ilógica, incomprensible. Sé que tú estás detrás de todo esto. Amén. Y te alegras y dices, ¿qué será? ¿Qué será? Y no sé si te pase, pero a veces me pasa que hasta aquí empiezo a bailar. ¡Ah! Ya quiero saber qué es lo que viene. Amén. Pero Dios está detrás de todo esto. El copero y el panadero tienen sueños trágicos, pero esos sueños vienen a darle luz a José. Amén. Bueno, más bien el panadero, el copero no. Ahora, José le encarga algo al copero. Sí. Déjame, por favor. Génesis 40:14, vamos a avanzar varios ahí, por favor. Dice la palabra, José le dijo esto al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Mira lo que pasa en el verso 23. En el verso 23. Era 40:14. 40:14, por favor, primero. Ya está. Ok. Fíjate otra vez. Acuérdate de mí después de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Y sabes qué hizo el copero? Fíjate en el verso 23, por favor. En el verso 23, ahí está la respuesta. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Con ganas de ahora sí mandarlo a ahorcar también, ¿verdad? Pero esto te enseña algo. Nunca puedes depender en tus sueños de un hombre. No puedes depender del pastor. No puedes depender del hermano líder. No puedes depender de la persona que tiene dinero, de aquel que tiene ese negocio, esa empresa. Siempre tendrás que depender de Dios. Si Dios no te levanta, nadie te levanta. Si Dios no te ayuda, nadie te ayuda. Debes de entender eso, que Él use a quien quiera, pero que sea Él el que decida quién. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Así que si Dios no pelea tus batallas, nadie las va a pelear. Por eso Él es nuestra confianza. Por eso la palabra le llama también al Espíritu Santo nuestro ayudador. Amén. Esa es la razón por la que el copero no pudo ayudarlo. El copero no puede hacer nada por ti. Representa el vino. El vino te perdona la vida pasada, pero no te puede dar vida futura. La sangre de Jesús solo te perdona la vida pasada, pero la sangre de Jesús no te puede dar una mejor vida. La mejor vida te la da la vida de resurrección. La resurrección es la que te da una nueva vida y una mejor vida. El copero no pudo hacer nada por José porque representa la sangre, el vino. Y el vino solamente te perdona el pasado, pero no te puede dar un mejor futuro. Y por eso es que el copero no pudo hacer nada por José. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la diferencia? Mira, Génesis 40, verso 20, por favor, al 22. Esto es interesante. Al tercer día, ¿te acuerdas tú a los cuántos días resucitó Jesús? Cada vez que la Biblia dice al tercer día, está hablando de algo que tiene que ver con resurrección. Al tercer día, es decir, se acerca la resurrección de José. José está como muerto, está en la cárcel, como una vez el Señor Jesús también tuvo que ir a pagar tus pecados y los míos al infierno. Pero al tercer día resucitó. Y esto es lo que está hablando la palabra. Qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia. Yo creo que ni al Señor se le ocurrió. ¿Sí? Es una bonita coincidencia. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete. Está hablando acerca de que se acerca la resurrección de José. Y dice,
hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. El panadero representa el pan. El pan representa muerte. Es el nuevo pacto, es todo junto, el pan, el vino y la resurrección. Dios le está diciendo a José: José, llegó tu hora de resucitar. Participaste de pan, participaste de vino, ¿sí? Ahora viene el tercer día. Ahí en tu problema, en tu situación, está cerca el tercer día. Amén. Estás a punto de vivir el tercer día. Bendito sea Dios. Así que Dios le estaba profetizando a José: José, estás a punto de salir adelante. Mira, el Faraón también tuvo otro sueño. Déjame contarte el sueño. No, mejor nada más te lo voy a platicar por el tiempo. Génesis 41, verso 14. Tú recuerdas, él soñó que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Sí, primero salieron 7 vacas gorditas, bonitas, bien rechonchitas. Y luego vinieron otras 7 y se comieron a esas gorditas, y esas 7 estaban ahora flacas. ¿Sí? Y entonces el faraón no sabe quién le interprete el sueño. Y entonces es cuando el copero se acuerda: ya me acordé. Pues si en la cárcel está una persona que interpreta sueños, me interpretó a mí mi sueño y así como él dijo, así fue. Y le interpretó el sueño al panadero y así como le dijo, así fue también. Y mira, verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que tú que oyes sueños, he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Mira, muchos interpretan sueños pero carecen de sueños propios. José seguía teniendo sus propios sueños, pero todavía estaba interpretando los de los demás. No pierdas tu sueño mientras estás trabajando en el sueño de los demás. Algunos de ustedes tienen dones, habilidades como para estar al frente de un ministerio, pero necesitan estar primero atendiendo el sueño de alguien más para que luego Dios los ponga a administrar el sueño de ustedes. ¿Estamos comprendiendo eso? Ahora bien, ¿cuándo es cuando sales de la cárcel? Cuando te sacan, cuando sales de ahí para interpretar el sueño del rey. Te lo voy a explicar mejor. El sueño del rey, una vez que José se lo interpreta, le dice: mira, esas 7 vaquitas gordas representan 7 años de abundancia, y esas 7 años de vaquitas flacas representan 7 años de gran escasez. Tanta escasez que se nos olvidarán los tiempos de abundancia. Y entonces les dice: vamos a preparar la producción. El 20% de la producción la vamos a guardar en graneros y la vamos a reservar para el día que venga el hambre. Mientras tanto, sí, agarra y le dice al faraón: búsquese usted pues un buen administrador, guapo, simpático, agradable. Y le decía en la mañana, yo creo que estaba viendo a los otros servidores, vio puros gorditos que esté delgado, y los vio prietitos por el sol, el desierto en Egipto, que sea güerito. Búsquese un líder así, dijo. Y es cuando Faraón dice: ¿a quién más podríamos poner y dónde podríamos encontrar un joven más sabio que este? ¿Te das cuenta? Ahora bien, aquí viene algo muy importante. José no solo le interpreta los sueños, le da el consejo de cómo hacerlo, porque José acaba de entender una cosa. Ahora entiendo que los sueños que yo tenía cuando veía mi gavilla de trigo por encima de la gavilla de trigo de mis hermanos, que cuando vi a las estrellas inclinarse a mí junto con el sol y la luna, no se trataba de mí, no se trataba de que yo fuera importante. Lo que pasa es que Dios sabía que un día vendría escasez, vendría hambre a la tierra, y entonces Dios me pondría a mí para ayudar a darle de comer al pueblo de Dios, porque los hijos de Jacob, todos los demás, también eran hijos de Dios. Amén, eran celestiales también.
Entonces José entiende el sueño. No era para que yo fuera importante, era la misericordia de Dios buscando alimentar a un Egipto que está hambriento de la palabra de Dios. Por eso el sueño de Dios te involucra a ti. Tú formas parte de ese sueño. Cuando tú entiendes que no se trata de ti, que se trata de Él, que se trata de alimentar a la gente que no conoce la palabra, entonces tu sueño se empieza a cumplir. Entonces José entendió, no era por mí, era por su pueblo. Mis hermanos, mi padre, mi madre son el pueblo de Dios. Ahora entiendo, Dios solamente me puso a administrar todo. Ahora entiendo que no era para que yo lo lograra todo en la vida y fuera el más importante, sino para que su gracia se derramara sobre el pueblo de Dios en el momento de hambre y hubiera alguien que les diera de comer. Bendito sea Dios. ¿Sabes por qué estás aquí? No sé exactamente el sueño de cada uno, pero como iglesia Dios nos puso aquí porque necesitamos más desayunadores para niños. Dios sabe cómo se van a poner las cosas más adelante y necesita gente que ponga desayunadores. Tendremos una clínica, porque no se trata de nosotros, se trata de ellos que están hambrientos. Amén. Ahí tendremos en la sala de espera gente sentada esperando consulta, y a ti o a un hermano predicándoles la palabra. Algunos ni siquiera tendrán que entrar a consulta porque sanarán cuando tú les impongas las manos. Amén. Y aceptarán a Cristo y conocerán que Dios tenía un propósito. El sueño de Dios es el más importante. Tienes que darte cuenta, no se trata de ti, de mí, se trata de Él, para que su reino se extienda, para que todos conozcan, para que todos se den cuenta que Él es el Rey de Reyes, vive para siempre, bendito sea Dios, y que ante su nombre se inclinará toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Alguien debería de darle gloria a Dios y decir bendito sea su nombre. Amén. De eso se trata el sueño de Dios. Es Él. Y José lo entiende ahora. Por eso el día que llegan sus hermanos, ya no está lleno de rencor. Llora y dice: ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios transformó todo para bien. Y gracias a eso mi padre, mis hermanos van a comer, mis sobrinos van a comer. Vayan con mi padre y díganle que he cumplido el sueño de Dios. Amén. De eso se trata. Todo sueño que Dios te ha dado no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de que Rema sea grande, sino de que Él sea grande. No se trata de que Rema sea conocido por toda la región, sino que Él sea conocido por toda la región. ¿Alguien ha comprendido de qué se trata? Amén. Y cuando entiendes el sueño de Dios, dejas de lado cualquier sueño donde tú eres el principal, donde tú eres el que sales adelante. Es Él el que necesita ser glorificado. ¿Cuántos han entendido el mensaje? ¿Cuántos han comprendido el sueño? Amén, de eso se trata. Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, dile: Señor, ya entendí. Y yo que pensé, y yo que creí. Eres parte del sueño de Dios. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de nosotros no somos de esta ciudad? Nos trajeron de otro lado a esta ciudad para que los graneros, tú eres un granero, para que tú estés listo, lleno de semilla, lleno de palabra, y alimentes a tanta gente que va a tener necesidad del mensaje de Dios. Ahí donde estás, agacha tu cabeza, dile: Señor, yo sí me he amargado. A veces he preguntado ¿por qué? ¿Por qué no se cumple mi sueño? Y me doy cuenta que es que me he amargado. Me eché a perder, Señor. Y cuando probaste el vino para ver si ya estaba dulce para cumplir el sueño, te encontraste amargura. Viste que el vino se agrió, Señor. Perdóname. Perdóname en el nombre de Jesús. Ya no quiero volverme a agriar. No quiero volverme a amargar, Señor. Por eso la vida no es lo que tú deseas. No porque el plan de Dios no lo contemple. Has permitido que las circunstancias te amarguen. Las circunstancias te pusieron de esclavo y te acostumbraste a vivir como esclavo. Te llevaron preso y empezaste a vivir como preso. José siguió siendo príncipe siempre. Seguramente la cárcel estaba sucia y él dijo: miren, no me traigan sábanas nuevas, solo tráiganme jabón y agua, yo las lavo.
Yo no puedo dormir en esa cama así. Si me traen un poquito de pinol, les voy a trapear la cárcel, les voy a limpiar muy bien las rejas. Yo no estoy acostumbrado a vivir mal, yo estoy acostumbrado a vivir bien. En el nombre de Jesús, dile: Señor, enséñame que no importa cuáles sean mis circunstancias, soy un príncipe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.